Tenía 52 años cuando acepté hacer ese viaje. No era turismo, no era vacaciones ni aventura. Era una travesía necesaria, de esas que la gente pospone por años hasta percibir que no da más para continuar cargando lo que quedó abierto en el pasado. Vivo en Valencia desde que nací. Conozco el olor del mar al amanecer, el ruido de las bicicletas que pasan por el carril bici del antiguo cauce del río Turia, el reflejo dorado del sol en la ciudad de las artes y las ciencias al anochecer. Siempre he sido un hombre de rutina. Me levanto temprano, preparo café fuerte, camino a la panadería del vecindario y saludo las mismas caras durante décadas. Construí una vida estable, predecible, casi demasiado cómoda. Pero había una historia inacabada que me acompañaba como una sombra silenciosa. Hace años, mi hermano menor y yo abrimos juntos un pequeño taller de restauración de muebles en el barrio de Ruzafa. Tenía talento con las manos. Yo, con las cuentas. Trabajamos codo a codo durante casi 15 años, recuperando mesas viejas, sillas olvidadas, armarios que guardaban recuerdos de otras familias. Nos gustaría pensar que devolvíamos dignidad a las cosas. El problema es que no siempre podemos hacer lo mismo con las personas. Una secuencia de decisiones financieras mal calculadas, más por terquedad que por mala intención, nos puso en desacuerdo. Insistí en expandir el negocio. Prefería mantener el tamaño modesto que siempre hemos tenido. Vinieron discusiones, palabras pronunciadas en el calor del momento y, finalmente, el silencio. Salió de la sociedad y se fue a trabajar a otra ciudad de la Comunidad Valenciana. No hubo una pelea escandalosa, pero hubo algo peor, un alejamiento frío y prolongado. Pasaron 7 años sin que nos habláramos de verdad. Yo seguía noticias de él por conocidos, sabía que estaba bien, que había vuelto a empezar. Aún así, algo en mí permanecía incompleto. Cada vez que atravesaba el mercado central y veía algún mueble antiguo a la venta, recordaba la forma en que examinaba la madera, tocando la oreja para escuchar el sonido hueco que revelaba defectos ocultos. Fue en una mañana ordinaria que recibí un breve mensaje. Tenemos que hablar. ¿Viajas conmigo el fin de semana? No había explicación. Solo un horario y un punto de encuentro en la estación del norte. Me quedé mirando el celular por largos minutos. Mi primera reacción fue desconfiar. Luego vino la curiosidad. Por último, algo más fuerte que el orgullo habló más fuerte. Solo respondí. Estaré allí. El sábado llegué temprano a la estación. El alto techo de hierro y vidrio parecía más grande de lo que recordaba. La gente iba y venía con maletas, los niños corrían, los anuncios resonaban por los altavoces. Cuando lo vi parado cerca de la plataforma, sentí una opresión en el pecho que no pude nombrar. Estaba un poco más canoso, más delgado tal vez, pero con la misma forma tranquila. Nos saludamos con un breve abrazo, contenido. Nada de discursos emocionados. Solo 2 hombres adultos intentan actuar con naturalidad. ¿A dónde vamos?, pregunté. Para cerrar una historia respondió. El destino era una pequeña ciudad en el interior, donde vivió el primer cliente importante que tuvimos en el taller. Un anciano que nos confió la restauración de un armario centenario, pieza central de la casa familiar. Ese trabajo marcó el comienzo de nuestra fase más próspera. También fue a partir de él que comenzamos a soñar demasiado grande. El cliente había fallecido meses antes, y la familia había decidido vender la casa. El armario, restaurado por nosotros, todavía estaba allí. Mi hermano quería verlo por última vez antes de que se lo llevaran desconocidos. Durante el viaje en tren, hablamos de cosas neutrales: clima, trabajo, salud. El paisaje pasaba por la ventana en tonos de verde y ocre. Quería tocar el tema que realmente importaba, pero las palabras no encontraban el camino. Al llegar, caminamos por las calles tranquilas hasta la antigua casa. La puerta estaba abierta. La hija del antiguo cliente nos esperaba. Ella nos reconoció de inmediato y sonrió con amabilidad. Mi padre siempre hablaba de ustedes, dijo. Decía que devolvieron el alma a ese armario. Entrar en esa habitación era como atravesar un portal en el tiempo. El mueble permanecía imponente, apoyado contra la pared principal. Pasé mi mano por la madera pulida y sentí la textura familiar. Recordé las noches en que nos quedamos hasta tarde lijando, barnizando, discutiendo detalles. Mi hermano abrió las puertas del armario con cuidado. En el interior todavía estaba el suave aroma de cedro que usamos en la restauración. ¿Recuerdas cuando casi renunciamos a ese trabajo?, comentó. Lo recordaba. Yo presionaba por la rapidez. Él insistía en la paciencia. Al final, fue su persistencia lo que garantizó el resultado impecable. Fue allí donde me di cuenta, por primera vez,
que mi prisa a veces pisoteaba lo que realmente importaba. Estuvimos en silencio durante unos minutos. La hija del cliente nos dejó solos en la habitación. Te culpé por muchas cosas, dijo finalmente. Pensé que solo pensabas en crecer, en ganar más, y que no te importaba lo que habíamos construido. Respiré hondo antes de responder. Tenía miedo, confesé. Miedo a quedarse quieto, a no aprovechar las oportunidades. Y en medio de eso, dejé de escucharte. No hubo acusaciones, ni intentos de demostrar quién tenía razón. Solo constataciones. 7 años de silencio comenzaron a disolverse en esa habitación simple. Me contó que, después de salir del taller, trabajó restaurando piezas históricas para museos más pequeños. Descubrió que prefería diseños únicos y detallados sin la presión de producir en serie. Dije que expandí el negocio como quería, pero que la expansión trajo más burocracia que satisfacción. Tal vez estábamos intentando cosas diferentes, concluyó, y no supimos aceptarlo. Estoy de acuerdo. La verdad es que confundimos divergencia con traición. No nos dimos cuenta de que era posible seguir caminos distintos sin romper lazos. Antes de salir, pedimos tomar una foto al lado del armario. No para publicar en redes sociales, sino para guardar como símbolo de un comienzo y de un cierre. Al regresar a la estación, caminamos lentamente. El sol comenzaba a bajar, teñiendo las fachadas de naranja suave. Sentía una ligereza que no había experimentado en años. En el tren de regreso, finalmente hablamos de qué hacer de allí en adelante. No tenemos que volver a trabajar juntos, dijo, pero ya no quiero que el silencio sea nuestra forma de lidiar con las diferencias. Asentí. A los 52 años, aprendí que algunas reconciliaciones no requieren que todo vuelva a ser como antes. A veces, cerrar una historia solo significa reconocer lo que fue, agradecer lo que enseñó y permitir que cada uno avance sin peso. Llegamos a Valencia de noche. Las luces de la ciudad se reflejaban en el asfalto húmedo, y el aire tenía esa frescura que proviene del mar. Al despedirnos frente a la estación, el abrazo fue diferente al primero, menos moderado, más sincero. Caminé solo hasta casa, pasando por el lecho ajardinado del antiguo río. Me senté durante unos minutos en un banco, observando a la gente correr, hablar, vivir sus propias historias inacabadas. Pensé en cuántas veces dejamos que el orgullo hable más fuerte, cuántas conversaciones evitadas se convierten en años de distancia. Cerrar una historia no es borrar el pasado, es darle un lugar adecuado en la memoria. El lunes volví al taller. Miré las estanterías llenas de herramientas, los muebles en espera de restauración. Me di cuenta de que todavía me gustaba lo que hacía, pero que podía cambiar el ritmo. Reduje los pedidos, prioricé los trabajos que requerían más cuidado y menos prisa. Aprendí a escuchar mejor mis propios límites. Unas semanas después, recibí a mi hermano en el taller. No como socio, sino como visitante. Le mostré un viejo aparador en el que estaba trabajando. Pasó su mano por la madera y sonrió. Está en el punto correcto, comentó. Esa simple frase valía más que cualquier contrato. Hoy, cuando camino por las calles de Valencia y veo las fachadas antiguas mezcladas con las construcciones modernas, recuerdo que las ciudades también saben reinventarse sin negar el pasado. Lo mismo vale para nosotros. El viaje que hicimos no cambió quiénes fuimos, pero transformó la forma en que recordamos lo que sucedió. Y eso, para mí, fue suficiente. Cerrar una historia no es poner un punto final abrupto. Es dibujar una coma consciente, permitiendo que la vida continúe con más serenidad. A los 52 años, descubrí que la madurez no significa tener todas las respuestas. Significa tener el coraje de volver a visitar preguntas antiguas y la humildad para admitir errores. Si me preguntan por qué hice ese viaje, diré que fue para recuperar algo que el tiempo casi tomó, la capacidad de hablar sin defensas, de reconocer límites y de valorar lo que realmente importa. Y cada vez que paso por la estación del norte, recuerdo el momento en que elegí abordar. A veces, la decisión más importante no es el destino, sino aceptar la invitación para enfrentar lo que quedó pendiente. La historia que cerramos no ha desaparecido. Ella acaba de encontrar su lugar. Y finalmente encontré paz al saber que algunos viajes comienzan como despedidas, pero terminan como reencuentros.